Descansando en Dios. Abdías capítulo 1 versículo 1. Visión de Abdías, Jehová. El Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Abdías, el libro más pequeño del Antiguo Testamento, trata un único tema. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Abdías 1:1. Quizá fue redactado en Judá en el siglo V a.C. ¿Quién es Edom? Esaú. Edomitas es otra manera de llamar a los herederos de Esaú. Son hermanos de Israel, Jacob, pero se burlaron de la caída de Jerusalén. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. Abdías 1:12. El nombre de Abdías significa siervo de Jehová, y no se sabe si fue el nombre propio del profeta o si lo usó como un título para mantenerse anónimo. No se sabe nada de la vida personal del profeta Abdías o su importancia en la sociedad judía. Es parte de los 4 profetas que se desconoce su genealogía: Abdías, Habacuc, Ageo y Malaquías. Profetas contemporáneos con el día están Elías en el 875 al 848 a.C., Miqueas en el 865 al 853 a.C., y Jehú en el 855 al 840 a.C. El versículo clave con la sentencia sobre Edom: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías 1:15. 4 características especiales acerca de Abdías. Es el libro más corto del Antiguo Testamento con solo 21 versículos. Es uno de los únicos 3 profetas del Antiguo Testamento que escribió principalmente para una nación extranjera. Los otros 2 fueron Jonás y Nahum. El libro de Abdías se parece mucho a Jeremías, capítulo 49, versículos 7 al 22. Abdías no se menciona en el Nuevo Testamento, aunque Pablo hace referencia a Jacob y a Saúl y dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, en Romanos 9, 10 al 13, Romanos 10, 9 al 13, y Romanos 15, versículos 7 al 12. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Proverbios 11, 29. Autor y fecha. En el Antiguo Testamento se mencionan cuando menos 12 hombres que llevan el nombre de Abdías, incluyendo a un oficial del ejército de David, Obadías, forma alterna en 1 Crónicas 12:9, un siervo de Acat en 1 Reyes 18:3, un levita de la época de Josías en 2 Crónicas 34:12, y un líder que regresó del exilio con Esdras, Obadías, Esdras 8:9. Pero nada se sabe acerca del autor de este breve libro profético, excepto que su nombre significa siervo de Jehová. Puesto que la Biblia no nos proporciona datos acerca de la vida o antecedente del hombre que escribió el libro de Abdías, la fecha en que se escribió ha sido muy debatida. Existen 3 sugerencias para la fecha: durante el reino de Joram, en el 848 al 841 a.C., hijo de Josafat, en el reinado de Acaz, en el 731 al 715 a.C. y en el 585 a.C., poco después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, en el 586, donde Edom se alegró de la desgracia de su hermano Jacob, por lo cual el juicio para Edom, Esaú, será: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Abdías 1:18. Estructura y contenido del libro. En el contexto histórico, el origen de los sucesos narrados en el libro de Abdías se remonta a Génesis capítulo 25, versículo 19 al 34. En Génesis capítulo 32 y 33, vemos que a pesar de que Jacob y Esaú se reconciliaron, todavía el odio persistía entre sus hijos. La historia bíblica narra muchas guerras entre israelitas y edomitas. Números 20, versículos 14 a 21. 1 Samuel 14, 47, 2 Samuel 8, 14, 1 Reyes 11, versículos 14 al 22. El mensaje teológico contra Edom lo divide en 3 partes. La humillación de Edom: van a pagar por su falta de hermandad. Como tú hiciste, se hará contigo. Abdías 1:15. Juicio: vendrá ese día terrible del Señor. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Abdías 1:18. Pero también terminará con la restauración, y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú.
El reino será de Jehová. Agdías 1:21. Todo un texto nacionalista que dialogará con el próximo profeta que veremos, a Jonás. Es interesante que siempre los edomitas le tenían ganas a su hermano pequeño, Jacob, a Israel. De hecho, en la época de Jesús, el rey Herodes, que gobernaba con el permiso de los romanos, era de Edom, idumeo, descendiente de Esaú. Pero termina Agdías diciendo, el reino será del Señor. El juicio contra Edom se menciona en más libros del Antiguo Testamento que el de cualquier otro pueblo extranjero, en Isaías 11:14, Isaías 34:5 al 17, Isaías 63, 1 al 6, en Jeremías 9, 25 al 26, Jeremías 25, versículos 17 al 26, Jeremías 49, versículos 7 al 22, en Lamentaciones 4, versículos 21 y 22, en Ezequiel 25, versículos 12 al 14, en Joel 3:19, en Amós 1:11 al 12, en Amós 9:11 al 12, en Agdías y en Malaquías 1:4. Agdías es un perfil en miniatura del mensaje de todos los profetas que escribieron. En su breve exposición, el profeta habló del juicio divino contra los gentiles incrédulos que oprimían a Israel, así como de la gracia divina sobre el creyente de Israel. Este doble propósito se entreteje a través de todos los profetas mayores y menores. Este pequeño libro habla del peligro que hay en el gran pecado de orgullo o arrogancia, el complejo de superioridad que a menudo provoca aprovecharse de otros. Agdías ilustra gráficamente la verdad de Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Tomando en cuenta la sorprendente similitud entre Agdías 1:9 y Jeremías 49, versículos 7 al 22, es natural preguntarse, ¿quién tomó prestado de quién? Suponiendo que no hubo una tercera fuente en común, pareciera que Jeremías tomó prestado de Agdías, ya que los versículos compartidos constituyen una unidad en Agdías, mientras que en Jeremías se dispersan entre otros versos, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, versículo 13. Descansemos en Dios porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Salmo 37, versículo 28. Dios te bendiga y te guarde.